A las 7:51 de la mañana, un viernes 12 de enero del año 2007 en Washington, un joven con jeans y gorra se paró en la estación del metro de Washington y empezó a tocar unas melodías en su violín. Pero resulta que ese día, durante esos 45 minutos que este joven estuvo tocando, pasaron aproximadamente 1097 personas. La mayoría iban apuradas a su trabajo, ni le prestaban atención. Algunas le tiraban dinero pensando que era alguien que pues estaba mostrando su talento por recolectar plata. Y solo 6 personas se detuvieron a escucharlo porque les pareció lindo lo que estaba haciendo. Lo que todas esas personas, esas 1097 personas, y probablemente incluso las 6 que se detuvieron a escucharlo, no sabían, era que ese joven, que fue el que vimos en el video, era Joshua Bell. ¿Y quién es Joshua Bell? Uno de los músicos más brillantes del planeta Tierra, uno de los mejores violinistas que hay en el mundo. Y no sabían que el violín que estaba tocando era un Stradivarius original valorado en $3.5 millones. Pero no solo eso, esas personas que pasaron ni se dieron cuenta que era Joshua Bell, probablemente habían pagado días antes la entrada más barata para uno de sus conciertos, que costaba $100, la más barata. Imagínense la más costosa. ¿Y por qué les cuento esta historia? Y les mostré de hecho el video, que el video es precisamente la historia que les comento, porque sabe que hoy en día como iglesia sufrimos de la misma ceguera. Todos los viernes, domingos, venimos, nos reunimos, estamos conscientes que tenemos en nosotros al creador del universo, estamos conscientes que tenemos en nosotros llamémosle de esta manera, la fuerza más poderosa del universo, pero nos hemos acostumbrado tanto a él que pasamos de largo, como aquellas 1096 personas pasaron de largo. Por eso hoy quiero hablarte precisamente de eso, el desconocido, la persona que ignoras el poder que necesitas. Y quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 19. Porque resulta que esto no pasa ahorita, sino es algo que pasaba hace muchos años. Hechos 19, verso 1 y 2. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, estos discípulos estaban sirviendo a Dios sin haber escuchado de ese Dios. Y suena muy loco, tal vez pensar, bueno, Isaac, eso fue en aquellos años. Hoy en día, ¿quién no conoce al Espíritu Santo? Hoy en día, ¿quién no ha escuchado el Espíritu Santo? Pero ¿sabe que nos asombraríamos al ver que la mayoría de los cristianos hoy en día desconocen quién es el Espíritu Santo? Porque si tal vez pudiésemos preguntar uno a uno, ¿quién es el Espíritu Santo? Probablemente muchos me dirían, bueno, la tercera persona de la Trinidad, bueno, la paloma que descendió sobre Jesús, bueno, el viento que sopló en Pentecostés, es Dios. Pero damos términos por el hecho de lo que probablemente hemos escuchado, mas no porque de verdad le conozcamos al Espíritu Santo. Otros asocian al Espíritu Santo a sus emociones. Entonces, si yo lloré en el culto es porque Dios estuvo. Pero si no lloré, no, Dios no estuvo.
No, si yo caigo, Dios me tocó. Pero si no caigo, Dios no me tocó. Por eso muchas personas, lastimosamente, a veces, llamémosle de esta manera, falsifican el mover de Dios en muchos aspectos. Porque desconocen quién es el Espíritu Santo. Y lo tenemos como un desconocido. Sabemos de Él, pero no le conocemos a Él. No conocemos lo que Él hace, no conocemos quién es el Espíritu Santo. No conocemos cómo obra el Espíritu Santo. Y muchas veces simplemente no nos importa. Porque a veces nos hemos conformado con venir a la iglesia, probablemente servir a aquellos que sirven y ya, hasta ahí estoy bien. Pero no nos damos a la tarea de conocer al Espíritu Santo. No nos damos a la tarea de profundizar. Y quiero decirles esto, el Espíritu Santo desea ser conocido. Dice la Biblia en Santiago que el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente. Él te anhela. Si pudiésemos escuchar la voz del Espíritu Santo audible, probablemente el Espíritu en estos momentos estuviera diciendo: necesito que estés cerca de mí. Necesito que te puedas acercar a mí. Quiero hablar contigo. Quiero que tú hables conmigo. Pero simplemente pasamos de largo. Simplemente, llamémosle de esta manera, nos da igual lo que pueda pensar a veces el Espíritu Santo. Pablo llegó a los cristianos de Éfeso y su asombro fue saber que ellos ni sabían quién era el Espíritu Santo. Ellos ignoraban por completo quién era el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, hoy en día tenemos al Espíritu Santo definido bajo circunstancias prácticamente emocionales. No, el Espíritu es el que me hace llorar. El Espíritu Santo es el que sí, yo siento como algo en el corazón que arde. Ese es el Espíritu Santo. Pero sabe que el Espíritu Santo, o más bien, un sentimiento, una emoción, llamémosle una energía, no transforma a nadie. Una energía no transforma a nadie. Eso solo lo puede hacer una persona. Entonces, lo primero que debemos entender, lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo no es una energía. No es una energía. Hay algo aquí interesante. Tal vez no todos aquí sean fan de esa película, pero por lo menos a mí sí, es una de mis sagas favoritas, Star Wars. Tal vez a algunos les guste, tal vez a otros no. En Star Wars hay una frase, que ¿cuál es? Que la fuerza te acompañe. ¿Y por qué nace esta frase? De hecho, la frase no es solo en el tema de Star Wars, sino que la visión de la nueva era ve al Espíritu Santo, o llamémosle en este sentido esa fuerza espiritual como eso, una fuerza. Y lastimosamente a veces así hemos visto a Dios como una fuerza. Muchos definen a Él por sus características. No, Él es la paloma. No, Él es el vino. No, Él es el aceite. No, Él es el viento. Esas son manifestaciones o formas en las que Él se manifiesta. Pero Él no es ni la paloma, ni el viento, ni el vino, ni el aceite. Él es una persona. Otra definición que a veces damos al Espíritu Santo es la famosa: Él es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y por qué esta definición está una parte errática? Porque resulta, a ver, vámonos al Mundial de hace 4 años. ¿De quiénes se acuerdan ustedes realmente? ¿Por qué? Porque fue el campeón. ¿Y se acuerdan contra quién fue la final? Porque fue una finalaza. ¿Se acuerdan de contra quién fue la final? Pero probablemente muy pocos acá
Muy pocos acá, si yo les preguntara quién ganó el tercer puesto, muy pocos se acordarán. ¿Por qué? Porque digamos que el tercer puesto, si bien en todas las premiaciones es un puesto de premiación, pero es como un puesto de casi consolación. ¿Y qué pasa eso cuando lo trasladamos al Espíritu Santo? Cuando vemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, por eso es que hay muchos que no tienen reverencia al Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos que creen que el Espíritu Santo es el mandadero de Dios. Y que como es el mandadero de Dios, es el que me tiene que hacer las órdenes a mí. Pero les tengo una noticia. Él no es ni la tercera persona, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Él tiene la misma autoridad que el Padre y que el Hijo, porque los tres son uno. Y el propósito del Espíritu es acercarte a Jesús. No hay otro. No hay otro propósito. El propósito del Espíritu Santo siempre es acercarnos a Jesús. Pero ahora, pastor, ¿por qué podemos decir que el Espíritu Santo es una persona? Porque como dice ahí, tiene sentimientos, voz y voluntad. ¿Y cómo así que tiene sentimientos? Vea la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 30. Tal vez algunos, la gran mayoría, conocerán este texto. Dice la Biblia: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sabe? El Espíritu Santo se entristece. Una fuerza no puede hacer eso. El Espíritu Santo se entristece. Pastor, pero no tiene un cuerpo. ¿Sabe que lo que te define como persona a ti no es tanto tu cuerpo físico? Miren, normalmente cuando surgen asesinos seriales, cuando surgen personas sanguinarias, a tal punto que pierden casi que la razón o el alma, normalmente la gente dice: eso no es una persona. Porque una persona no tendría la capacidad de pensar en asesinar niños. Una persona no tendría la capacidad de pensar en violar mujeres o de matar personas a diestra y siniestra. Porque lo que define a una persona como persona realmente es lo que está en su parte intelectual, moral, en su parte sentimental. Entonces el Espíritu Santo es una persona porque Él tiene sentimientos. Él se entristece. Y no solo se entristece, la Biblia dice que Él nos anhela. Y esa palabra anhelar es que Él se alegra. Miren, cada vez que ustedes se acercan a hablar con el Espíritu Santo, Él se pone feliz. Y el Espíritu Santo dice: wow, vino, quiero escucharlo, quiero escuchar. Pero muchas veces le damos la espalda a Él. ¿Y qué es entristecer al Espíritu Santo? La palabra original que aparece en este versículo es lupeo. Y lupeo se traduce como angustiar, afligir o irritar al Espíritu Santo. Es decir, nosotros podemos irritar al Espíritu Santo, podemos afligirlo. ¿Y qué aflige al Espíritu Santo? Quiero que se queden ahí en Efesios 4, pero vamos a leer y vamos a ir rápido. Cosas que afligen al Espíritu Santo. Vamos a comenzar desde el verso 25. Ahí en el capítulo 4, verso 25. Por lo cual, ¿cómo comienza? ¿Desechando qué? Ok. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? La mentira. Miren, les voy a decir algo. Esta personita que habla aquí con ustedes, créanme que en su vida, en toda su vida ha batallado con la mentira. Porque la mentira es el mayor escudo ante las debilidades.
Pero cuando entendí esto, fue algo que le entregué a Dios. Porque batallar con la mentira no es fácil. Porque uno diría, pues deje de mentir y ya. El problema es que la mentira es tu escudo para tapar tu realidad. Y muchas veces yo mentía simplemente para tapar algo más. ¿Saben cuál es el problema? Que una mentira te lleva a otra y se va volviendo un hilo conductor. Y a veces uno pasa por alto cosas y uno dice, pues son mentiras piadosas. No, delante de Dios no existen mentiras piadosas. La mentira irrita al Espíritu Santo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Chicos, la cultura de nuestra sociedad no es excusa para decirle a Dios, yo peco porque soy de aquí. ¿Y por qué les digo esto? Oye, ¿por dónde vienes? Ay, ya voy saliendo, apenas me estoy metiendo a bañar. ¿Cómo se llama eso? Vamos, pero díganlo con corazón, yo sé que. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Oye, ¿me vas a venir? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no? Sí, claro, cuenta conmigo. Y no llega. ¿Cómo se llama eso? Sé que cuesta. O la típica, para no salir, ay, se me presentaron ocupaciones. No, qué pena, no puedo ir. Y está ahí estirado en su cama viendo Netflix. ¿Cómo se llama eso? Y sabe que a veces esas cositas, esas mentiras que parecen insignificantes, parecen tontas, parecen culturales, irritan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de ti te escucha decir esa mentira y dice, ¿por qué? No, no lo hagas. Mejor dile no, no quiero ir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sea tu sí, sí y tu no, no. O peor, y estas sí son peores, aquellos que para tapar algo y no, pero yo no lo hice, mira, delante de los ojos de Dios. Yo creo que Dios arriba dice, me quedé aquí ciego. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Pero no solo la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pastor, ¿está mal coger rabia? No. ¿Pero qué dice la Biblia? Airaos. A ver, ¿está mal coger rabia? No. Si alguien te hace un agravio y te molestó, está bien que se lo dejes saber. ¿Dónde está el problema? Cuando en tu ira tratas de destruir al otro. ¿Ustedes no han visto esas personas que cuando cogen mucha rabia, agarran y le dicen al otro hasta de qué se va a morir? Y lo peor es que le sacan a la otra persona su pasado. Ay, pero tú qué me vienes a decir, si tú en tal fecha hiciste esto. Y tratan de destruir a la otra persona. Y muchas veces destruyen su parte, su vida intelectual, su vida emocional, su vida sentimental. Pero eso es en palabras. ¿Y qué me dices de las personas que ante tanta ira se vuelven violentos a tal punto que golpean, que atacan? Miren, lidiar con la ira no es sencillo. Durante mi adolescencia, digamos que fui un poquito rebelde. No, un poquito no, fui bastante rebelde. Y entre esos tuve que aprender a lidiar con mi ira. De hecho, les voy a confesar aquí una historia. Esta historia nadie la sabe, así que historia inédita. Yo tenía como 12 años y estábamos con una tía en la casa. Y mi tía me llamó la atención y me corrigió por algo. Pero algo que era real, pero yo no quería aceptar. Y cogí tanta rabia que yo tenía el plato
y de la rabia llegué y se lo lancé. Ella esquivó, gracias a Dios esquivó, y el plato dio contra la pared. Obviamente muchos años después el Señor trajo esa mente y me dijo: arrepiéntete porque le diste el lugar al diablo. Porque a veces no nos damos cuenta en nuestra ira que le damos lugar al diablo. Y a veces nosotros decimos: que yo soy así, que me aguante el que sea. Pues Dios también dice: pues ni yo te aguanto, chao. Porque a veces nos damos cuenta y en nuestra ira le damos lugar al diablo. ¿Cuántos padres en su ira o en su frustración no le han dicho a sus hijos: eres un burro, un bueno para nada, no sirves, mejor ni sueñes, no lo vas a lograr, no ves cómo estamos y tú pidiendo cosas? Y han destruido el corazón de sus hijos. ¿Está mal enojarse? Vuelvo y digo: no, no está mal enojarse. De hecho, el mismo Jesús se enojó. Y el mismo Jesús era frentero cuando se enojaba. El problema es: no le des lugar al diablo. Miren, si usted sabe, si usted se conoce y usted sabe que es una persona fosforito, que con cualquier chispa se va encendiendo, evite estar en lugares donde haya gas. Sí hago entender la analogía. Es decir, si usted sabe que eres un fosforito y que te enciendes fácil, evita estar en cualquier lugar que te vaya a encender. Si tú sabes que hay algo que te va a hacer efervecer la sangre, mejor di: ¿sabes qué? Esto hablamos después, nos vemos, vete a caminar, vete a correr, corre 10 kilómetros, vete de aquí a secar, vuelve, va y vuelves. Desahoga agarra una bolsa y... Pero no dejes que el diablo se ponga sobre tu enojo. No lo permitas, porque eso entristece al Espíritu Santo. Pero no solo eso. Vamos un poquito más rápido. El que hurta, no hurte más. Pastor, me cogí 200 pesos que sabían que era de mi mamá, pero es poquita plata. ¿Cómo se llama eso? Robar. El que hurta, no hurte más. Así que si se robaron lápices en el colegio, arrepiéntanse. No, hay algunos que tienen colecciones de lápices robados. Sigue: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. ¿A quién? Ojo con esto. Hablar en doble sentido entristece al Espíritu Santo. Personas que tú no puedes decirles ciertas palabras porque para ellos todo es albur, y así no la digan, pero en su mente se imaginaron 3,000 y pico de palabras groseras. Eso entristece al Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos al verso 31. Verso 31: quítense de vosotros toda amargura. Jóvenes, aprendan a perdonar. No guarden amargura en su corazón. ¿Cuántas personas no están amargados porque alguien no los saludó en el año 2006, un 3 de diciembre? No, y aunque suene increíble, hay gente que es así. No, es que él no me saludó por allá cuando lo vi. Todavía se llamaba San Francisco antes del Viva, allá en el centro comercial. Para los que son del 2010 para acá, si el Viva antes se llamaba Centro Comercial San Francisco. Dios mío, estamos viejos, ¿no? Pero hay gente así, amargada porque alguien no me saludó, porque me ignoraron, porque le pasé por el lado. Resulta que el man en ese momento no tenía las gafas y tú desde lejos así, y él veía era una sombra. No, pero ya, la persona se amargó y tiene amargura. Tiene amargura, enojo. ¿Cuál es la diferencia entre la ira y el enojo? De hecho, ahí está mencionado. La ira realmente es el momento de coger rabia, pero el enojo es cuando tú lo guardas. Hay personas con enojo en su corazón. Miren,
¿Ustedes no han visto esas personas que todo están a la defensiva? Y que usted no puede decirle, hola, ¿por qué me dices hola? ¿Qué te pasa? Porque han guardado tanto enojo en su corazón, que por eso cuando intentan acercarse a Dios, ojo, ¿sabes dónde es que tú te das cuenta? Y el problema cuando entristeces al Espíritu Santo no es mientras estás en la iglesia, es cuando en tu intimidad intentas acercarte a Dios y tú sientes que hay una pared que te bloquea. ¿Pero por qué hay una pared que te bloquea? No porque Dios no te quiera escuchar. Isaías dice, no se ha cortado la mano de Jehová para obrar, ni mi oído se ha grabado para oír, sino que vuestra iniquidad ha hecho un muro entre vuestro Dios y vosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que estas cosas crean un muro entre el Espíritu Santo y nosotros. Y el Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo se entristece. Pero sigue allí. Toda amargura, enojo, ira, gritería. Ay, Señor. Y maledicencia. ¿Cómo así maledicencia? Toda grosería. Aquellos que hablan con grosería, que no pueden decir 2 o 3 palabras porque en esas 2 o 3 palabras todo fue grosería. Y malicia. ¿Ustedes no han conocido gente que todo lo piensa mal? Gente que cree, por ejemplo, especialmente esto se ve, chicos hacia chicas o chicas hacia chicos. Hay chicas que tú no puedes saludarla bonito porque este algo quiere. Sí, no, este algo quiere. Este no me saluda bonito porque quiere ser amable. No, estoy seguro que algo quiere. No, simplemente quiso ser amable. O chicos que si la chica de cierto modo, esta me está coqueteando, yo sabía, bien guapo que soy. Gente que todo lo piensa con malicia, que solo tiene malicia en su mente. Y estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Pero ¿qué otra característica? El Espíritu Santo tiene voz. Y aquí no me voy a detener mucho. El Espíritu Santo a través de la Biblia habla. De hecho, el Espíritu guió a Jesús al desierto. El Espíritu guió a Felipe hacia el eunuco. El Espíritu guió a Pablo hacia el varón macedonio. El Espíritu Santo habla. Y les digo algo, Él habla todos los días. Pero ¿por dónde habla usualmente? Y es la palabra más segura que tenemos, la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Bueno, lean su Biblia todos los días. El problema es que queremos escuchar a Dios, pero queremos que Dios nos hable solo a través de profetas. Cuando todos los días Dios nos puede hablar, pero a veces lo ignoramos. Tenemos la Biblia ya abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, empolvada, y nuestros corazones están iguales, empolvados, porque hemos ignorado su voz. Porque Él tiene voz. Él habla todos los días. De hecho, el Espíritu intercede por nosotros. Cuando tú no sabes qué orar, Él intercede por ti. Pero no solo tiene voz, Él tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera a los Corintios 12, capítulo 12, verso 11. Dice que Él reparte dones a todos según Él quiere. Es decir, Él tiene capacidad de decisión. Y aquí quiero decirles algo importante. A veces hemos tratado al Espíritu Santo como si fuera la lámpara de Aladín. Es decir, el que me tiene que conceder mis deseos. Y si no me los concede, no, me separo. Pero les digo una cosa, Él no tiene que concederte tus deseos. Tú debes conceder los deseos del corazón de Él, porque Él es el Señor, no tú. Él es quien tiene la última palabra, no tú. Él es quien tiene el gobierno, no tú. El problema es que a veces nosotros tenemos tanto de nosotros que nos ha costado rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
¿Saben? Aquí viene otro concepto que la Biblia habla en Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo entristece nuestras obras, ya vimos. Pero ¿qué apaga al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo lo apaga cuando tú no eres capaz de rendir tu voluntad a la de Él. ¿Y cómo hago eso, pastor? La oración. Por eso la oración es un acto donde yo voy a rendir mi voluntad para que la de Él prevalezca. El problema es que nosotros nos cuesta rendir nuestra voluntad a Dios. Jóvenes, debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Miren, este año hay algo en mi corazón que ha estado ardiendo. Y los chicos que están conmigo en el ministerio, los líderes del ministerio saben. Y es el tema del señorío de Cristo. Porque tú y yo decimos que Jesús es nuestro Señor. Y si yo le pregunto aquí, tal vez a los que ya son creyentes y todo, y les digo Jesús es su Señor, lo más probable es que me van a decir amén, así es. Pero de verdad, de verdad, de verdad, Jesús es tu Señor. Porque nosotros a veces tenemos mucho de nosotros y queremos hacer nuestra voluntad, y queremos hacer nuestros deseos, y queremos hacer nuestros designios, en lugar de decirle cuál es tu voluntad. El problema es que a veces su voluntad no va a ser lo que nosotros queramos. Muchas veces su voluntad no va a ser lo que nosotros deseemos. Por eso el Espíritu Santo se apaga. Pastor, ¿qué es que se apaga? ¿Se va? No. El Espíritu Santo, de hecho, cuando entra en una persona no se va. Pero apagar al Espíritu significa que tú puedes tener en tu cuerpo, por ejemplo, yo te puedo invitar a mi casa con mi esposa allí, te preparamos una habitación, estás allí, pero nunca hablo contigo. Y resulta que me meto a tu habitación y técnicamente estás allí viviendo, y ni te pregunto, oye, ¿te parece si cuelgo este cuadro aquí? Sino que llego como que, buenas. Y tú como que dices, hola, yo existo. ¿Sabe que así mismo eso es apagar al Espíritu? Muchos tienen al Espíritu Santo por dentro, pero simplemente nunca le consultan nada. Y deciden hacer cosas con su vida, deciden hacer cosas con sus emociones, deciden hacer cosas con sus empresas, deciden hacer cosas con su vida sentimental, sin consultarle al Espíritu Santo. ¿Te parece correcto lo que estamos haciendo? Porque recuerda que si tú eres de Dios, estás marcado por Dios, le perteneces por entero a Dios. Ahora, si realmente comprendemos que no estamos lidiando con una energía, sino con la persona más maravillosa del universo, ¿sabe? La pregunta que debe arder en nosotros hoy es cómo somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Jesús vino a la tierra, Jesús descendió y Jesús murió. Murió por todos los que estamos acá. Porque les tengo noticia a todos, incluso a los que se creen buenos. Por muy buenos que nos creamos, todos somos pecadores. Y todos merecemos el fuego del infierno. Todos los merecemos. Pero hace más de 2000 años vino un hombre. Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Pero Él dijo, yo me voy, pero no les dejaré solo. Les enviaré otro consolador, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis. El Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y Jesús dejó al Espíritu Santo como ese sello de que su redención fue real. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos acerca a Jesús. Pero ¿cómo podemos experimentar esa llenura del Espíritu Santo? Lo primero no se trata de eventos, sino se trata de una conexión permanente. Una conexión permanente. No se trata de un momento
es un estado. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, un texto bastante largo, larguísimo. Orad sin cesar. No, en serio, ya eso es todo lo que dice. ¿Ven? Orad sin cesar. Pero un texto que a veces uno pasa por largo. Bueno, orar sin cesar, sí. Significa que no deje de orar todos los días. No. La palabra cesar que aparece allí es la palabra adialeiptos. ¿Y qué significa esta palabra? Ininterrumpidamente, sin omisión, de forma continua. De forma continua. ¿Sabe que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, empieza a dar una serie de recomendaciones a todos los cristianos? Pero entre esas recomendaciones le dicen: hablen con salmos, con himnos, con cánticos. Que lastimosamente la religión lo llevó a otro término, a otro punto. Pero ¿qué significa eso? Cuando tú estés donde quiera que estés, vayas en tu moto, vayas puede ser en el carro, a pie, trata de ir hablando siempre con Él. Pero ¿saben cuál es el problema nuestro? Que podemos tener tiempo con Dios en nuestra habitación, pero el resto del día pasamos pensando: ay, tengo deudas que pagar, ay, tengo esto, ay, tengo aquello, ay, tengo aquí. Ay, la vecina no me saludó, ¿verdad? Esta mañana, ¿no? Oye, si viste cómo se vistió aquella, no, qué terrible. Ay, no. Empezamos a pensar en muchas cosas que no tienen que ver con el Espíritu y perdemos esa conexión permanente. Por eso en el día, cuando vienen las batallas, a veces no tenemos de dónde tomar, de dónde absorber, porque no estamos en esa conexión ininterrumpida con el Espíritu Santo. Miren, la oración no es algo de simplemente orar en el cuarto por un momento. La oración es un estilo de vida. ¿Y cómo es ese estilo de vida? Ese estilo de vida es que aunque en el día alguien te haga daño, van a venir a ti pensamientos probablemente de véngate, pero que tú te levantes y digas: no, Jesús me enseñó: amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Eso es estar conectado permanentemente con Dios. ¿Es fácil? No es fácil, porque se trata de acallar mucho la mente. Miren, ¿cuánto les ha pasado? A mí por lo menos sí. Me acuerdo una vez que no sé por qué estaba orando y de repente terminé orando por la escalera del cielo que bajaba en color azul. No, en serio. Yo estaba orando y de repente, porque a veces uno está tan lleno de cosas que uno está orando y uno empieza a orar y de repente justo ahí, cuando uno va a orar, la mente empieza: ¿apagaste la estufa? ¿Seguro la apagaste? Mejor párate y revisa. O en las noches, tú te vas a meter ahora y cuando empiezas a orar, ¿cerraste la puerta? ¿Seguro la cerraste? Se están metiendo mucho a las casas. Abre el ojo, ve y revisa. Porque a veces la mente la tenemos con mucho ruido. Y esas son cosas tontas, insignificantes. Pero a veces no nos deja orar el hecho de: estamos tan cargados de preocupación económica, estamos tan cargados de preocupación por nuestra salud, que no logramos conectar con Dios. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque no importa la carga que tú tengas, cuando tú decides conectarte con Dios, Él te va a dar descanso. Y Él va a dar descanso a tu mente, Él va a dar descanso a tu alma. Miren, los apóstoles comprendían esta oración. Ellos comprendían que lo único que los salvaba era orar. Lo único. ¿Sabe que el avance tecnológico ha sido bueno? Yo soy amante de la tecnología, soy amante de la inteligencia artificial. Me encanta explorar, me encanta investigar, es decir, preguntarle de todo. Pero ¿sabe que el avance de la tecnología ha traído un ligero problema? Y el avance de la sociedad
que hemos avanzado tanto que con Dios hemos desavanzado. Sé que ese término existe, pero me entendieron. Hemos avanzado tanto con la tecnología que con Dios no hemos avanzado nada. ¿Por qué? Porque resulta que los primeros cristianos, cuando ellos eran perseguidos, en lugar de ir a reclamarle a las autoridades, ¿qué hacían ellos? Se metían a orar. Cuando se enfermaban, en lugar de ir a un doctor muchas veces, ¿qué hacían ellos? Oraban, porque creían en el poder de Dios. Ay, pastor, entonces está mal ir al médico. No, pero el problema es que a veces nosotros hemos perdido tanto la confianza en Dios que nos enfermamos, y lo peor es que hoy en día ni van al médico. Chat, me duele la cabeza en esta zona izquierda. Déjame, me tomo una foto y te muestro. Ahí donde te estoy señalando, ahí en ese lugar, me duele la cabeza. ¿Qué puede ser? Y lo peor es que le creemos más a Chat. Entonces, hemos perdido esa capacidad de conectarnos a Dios, de creer a Dios por las mínimas cosas. Miren, así como Dios puede sanar el cáncer, Dios puede sanar un dolor de cabeza. Para Dios no hay enfermedad insignificante. Pero ¿por qué para el cáncer sí le pedimos a Dios y para el dolor de cabeza no? Porque para el cáncer no existe cura. Para el dolor de cabeza existe acetaminofén, Doles, Advil y un poco de vainas. Porque hemos perdido esa conexión con Dios. Debemos volver a esa conexión con Dios. Jóvenes, debemos volver a la oración. Debemos volver a la oración. Pero no solo oración o conexión permanente. ¿Sabe que esa conexión ininterrumpida nos permite entender algo? Que es que Dios hizo un nuevo pacto. Y esto nos lleva a lo segundo para ser llenos. Y es que tenemos derecho legal. Es que podemos ejercer nuestro derecho legal. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13. Lucas 11, 13. Hablando Jesús de la oración, todo eso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Esa palabra allí, pida o pedir, que aparece allí en Lucas, esa palabra es aiteo, y que traduce demandar. Miren, cuando tú vas al banco, cuando usted va al banco y va a retirar dinero en el banco, usted no llega allá diciendo, si es su cuenta bancaria, a menos que esté pelado y esté pidiendo plata, pero digamos que no está pelado, sino tiene 10 millones de pesos en su cuenta bancaria y va a retirar 5 porque va a invitar al pastor y a toda la iglesia a comer. Ahí se acabaron los amenes. Usted no llega allá y pone su cédula y le dice, ay, por favor, necesito plata. No, usted llega con la certeza de que si muestra su cédula, ellos le tienen que dar la cantidad que usted pida. ¿Por qué? Porque esa cuenta por derecho, ¿de quién es? Mía. Esa cuenta por derecho es suya y usted tiene el derecho de retirar allí. ¿A qué voy con esto? Cuando tú estás conectado con Dios, tú entiendes que las promesas que Dios ha dado por derecho son para ti, porque eres su hijo. ¿Sabe? Dios, hablando de la oración, puso dos ejemplos que me demuestran qué es lo que Dios quiere de nosotros en la oración. ¿Sabe qué Dios quiere de nosotros en la oración? Que tú y yo seamos intensos. El problema es que a veces no somos intensos con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos ejemplos hablando de la oración. El primero es el amigo que llega a medianoche a donde su otro amigo a pedirle pan, y el amigo que está dentro le dice, ¿sabes qué? Ya nos vamos a dormir. ¿Y qué dijo Jesús? Que el amigo siguió ahí. Yo sé que te vas a dormir, pero necesito pan. ¿Ustedes no han visto a esas personas intensas? Oye, escúchame,
escúchame. Y que tú estás como que, Jesús, ¿cómo me la quitó encima? Y está ahí, escúchame, necesito decirte algo, por favor escúchame, mira, escúchame. Que todo el momento dices, bueno, ya, dime. Bueno, el amigo insistió y Jesús dice, y el otro amigo se levantará no por ser su amigo, sino a causa de insistidera del otro. Pero el otro ejemplo que Jesús puso fue el juez injusto y la viuda. Dice que la viuda venía y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dice, yo no temo a Dios ni a hombre, pero esta mujer, si no hago lo que me pide, Dios mío, no me la voy a quitar de encima. Pastor, ¿eso significa que yo voy a cansar a Dios? No, pero eso significa que Dios quiere que tú seas intenso con Él en la oración. El problema es que nosotros oramos por una cosa solo una vez, y si no sucedió, yo sabía que Dios no me escuchaba. ¿Yo para qué oro? Si Dios no me escucha. No, tú ora una, ora dos, ora tres, ora cuatro, que probablemente a la quinta algo se va a romper, tal vez a la sexta o a la séptima, pero de que algo nuevo va a suceder, algo nuevo va a suceder. No debes limitarte, porque sobre ti hay una promesa. Sobre nosotros hay una promesa. Jesús prometió al Espíritu Santo. Miren, casi 500 personas vieron a Jesús ascender. Casi 500 personas escucharon a Jesús cuando estaba ascendiendo, que dijo, y recibiréis la promesa del Padre. Pero ¿cuántos recibieron al Espíritu Santo? 120. Porque ¿sabían ustedes que entre que Jesús subió a los cielos y Pentecostés pasaron aproximadamente 10 días? Probablemente muchos de esos 500, apenas Jesús ascendió, estaban con el fuego y dijeron, vámonos a orar. Y pasó un día, ay no, aquí no pasa nada, me voy. Probablemente otros de esos 500 se fueron al día 9. Tal vez un día antes dijeron, aquí ya no va a pasar nada, me voy. Pero llegó un día 10, el día de Pentecostés, donde todos estaban juntos unánime. ¿Y qué dice la Biblia? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, porque Dios va a traer tu de repente. Miren, un evangelista, y con esto quiero ir concluyendo, llamado Dwight L. Moody. Y este hombre era evangelista a finales del siglo XIX, pero sus enseñanzas eran muy básicas, muy simples en lo que él relata. Y de hecho él se sentía como un fraude siendo evangelista. Hasta que un día, una de esas ancianas de la congregación, que hay en todas las congregaciones, que hay que escucharlas. ¿Ustedes no han visto esas mujeres que son de oración y que todos los días te dicen, Dios te bendiga, guerrero de Dios? Y que a veces uno dice como que, sí, gracias, hermanita. Pero esas mujeres son de Dios. Y una de esas mujeres se le acercó a este hombre y le dijo, Moody, ¿sabes qué? Tú tienes palabra, pero te falta el Espíritu Santo. Y resulta que esa frase lo quebró por dentro al hombre. Y Moody empezó a buscar al Espíritu Santo. Todos los días se ponía a orar, lloraba, diciendo, Señor, yo necesito el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Y pasaban los días y nada pasaba. Un día, Moody tuvo que viajar a Nueva York. Y en Times Square, una de las calles más transitadas de Nueva York, él dice que estaba en Times Square y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y él sintió un peso que salió corriendo a la casa de un amigo que vivía cerca. Y de hecho le dijo al amigo, permiso, dame un cuarto que necesito encerrarme. Y se encerró y la presencia de Dios cayó tanto sobre esa casa que hasta los amigos empezaron a llorar y a orar porque la presencia de Dios se había metido. Y él mismo le dijo a Dios, le decía, oye, Señor, detén tu mano porque si no me voy a morir.
Y después de aquel encuentro, después de estar 5 horas en aquella habitación, porque el Espíritu Santo había venido, Dwight L. Moody no volvió a ser igual. Dios lo usó en milagros, en señales, en maravillas, en cosas inimaginables. ¿Pero por qué? Porque todo nació por un hombre que entendió que tenía que tener hambre de la promesa que Dios le había dado. ¿Sabe? Ten hambre de la promesa que Dios te ha dado. Ten hambre de esa promesa. Pero ¿cómo podemos tener hambre de esa promesa? Miren, debemos guardar su palabra. No podemos pretender que el Espíritu Santo descienda si nosotros no guardamos su palabra. Porque lo tercero para ser lleno es eso, guardar su palabra. Debemos guardar la palabra. No podemos pretender querer los milagros. No podemos querer el fuego de Pentecostés y ser desobediente a lo que Dios ha establecido en su palabra. No lo podemos pretender. Debemos rendir nuestra vida, como dije al inicio, al señorío de Cristo. Guardar la palabra no habla solo de memorizarla, habla de vivirla. Mírate todos los días al espejo de la Biblia y tú dirás, ¿estoy viviendo la palabra? O tal vez dirás, no, definitivamente no estoy viviendo la palabra. Por eso hoy he traído esta enseñanza, y Dios puso esta enseñanza porque a veces hemos tenido el Espíritu Santo como el desconocido, como esa persona ignorada. Pero Él hoy quiere manifestarse a ustedes. Y Él hoy quiere empezar a encender sus corazones. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dejarte conocer por Él?